Bienvenidos a Aprendices, el podcast en el que todos tenemos una historia que contar y que aprender. Universidad, digamos, por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados. Hola, bienvenidos a Aprendices, el podcast de espacios de educación superior. Un lugar, ya saben, para hablar y sobre todo para escuchar y aprender de la experiencia universitaria, profesional y personal de todos nuestros invitados. Recuerden que pueden visitar nuestra web y los podcasts que también los tenemos en iVoox y en YouTube. Hoy tenemos con nosotros a José Manuel Torralba. José Manuel Torralba es doctor ingeniero metalúrgico por la Universidad Politécnica de Madrid. Es también doctor ingeniero de armamento y materiales por la Escuela Politécnica Superior del Ejército. Ha sido jefe del Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad Carlos III de Madrid, vicerrector de Infraestructuras Académicas y de Investigación e Innovación, también de la misma universidad. Fue director general de Universidades de Investigación y Estudios Superiores del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Es profesor de Materiales en la Universidad Carlos III de Madrid y director del INDEA de Materiales. Y el INDEA es uno de los 7 institutos que tiene la Comunidad de Madrid y de estudios avanzados. Y José Manuel Torralba está considerado, pues casi un referente mundial en un tema que se llama pulvimetalurgia, del que vamos a hablar luego para que nos explique bien lo que es. Tiene doctorados honoris causa por la Universidad Rumana de Cluj-Napoca, por la Polaca de Cracovia, es premio de la Academia Eslovaca de Ciencias, innumerables premios y menciones, más de 600 trabajos publicados y corredor de fondo, porque ha hecho más de 43 maratones. José Manuel, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme, es un placer. Hablar de educación y hablar de aprendizaje siempre es un placer, así distendidamente, o sea que encantado. Bueno, pues empezamos siempre con todos nuestros invitados un poco preguntándoles por qué en la época en que tienes que decidir cuál va a ser tu carrera o tus estudios, decides lo que decides, y en este caso decidiste ser ingeniero de minas, ¿no? Sí, bueno, yo siempre cuento que la época en que yo elegí carrera, igual pasa ahora, pero pues quizás con más complicaciones porque hay mucha más oferta. En mi época había menos oferta para poder elegir, pero realmente cuando yo elegí carrera no sabía muy bien lo que quería ser de mayor. O sea, yo sabía que quería ser ingeniero y de alguna manera, como mi padre fue ingeniero de minas, pues dije, pues bueno, si, al no tener muy claro si ingeniero de minas o industrial, o sabía que quería ser una ingeniería de un perfil, vamos a decir, industrial, y me metí en la escuela de minas un poco de esa manera, ¿no? Luego ya, una vez que empiezas a estudiar, como empiezas a tener asignaturas de distinto perfil, pues ya vas un poco viendo qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan, y a lo largo de la carrera, en aquella época además, que tenías una carrera muy enciclopédica, con muchas asignaturas, muchos temas, pues te permitían a lo largo de esa carrera ir viendo un poco más cuál puede ser tu futuro profesional. Bueno, ya nos has comentado que viene un poco de tradición familiar, que tu padre es ingeniero de minas, pero ¿qué es lo que te marca? ¿Alguien te marcó en la escuela de minas a la hora, en los estudios, que tú pudieras tener una relación de maestro-aprendiz y sobre todo, por ejemplo, que te inclinara por la rama de la metalurgia? Sí, es posible que fuera. Tuvimos un profesor que nos daba una asignatura que en aquella época se llamaba metalotecnia, que en el fondo es lo que hoy conocemos como metalurgia física, que es o es lo que se conoce en el fondo como ciencia de materiales, como básica. Es digamos, la asignatura básica de nuestra área, ¿no? Y entonces ese profesor, que se llamaba José Antonio Perosal, me acuerdo que explicaba muy, muy, muy bien los diagramas de equilibrio, las transformaciones de fase, la influencia de la estructura cristalina en las propiedades. Era muy didáctico y muy buen docente, ¿no? Entonces yo recuerdo que cuando yo vi aquello, digo, esto me gusta. Y fue un poco, digamos, la piedra de toque de comienzo para interesarme por la metalurgia. Luego el resto de asignaturas que tenían que ver con la metalurgia, con la ingeniería metalúrgica, no solamente la metalurgia física, sino también la metalurgia extractiva, otros ámbitos de la metalurgia, ¿no? Otras especialidades, otras ramas, me empezaron a gustar y yo creo que fue lo que me decidió a luego hacer la especialidad de metalurgia y luego dedicarme a este mundo, en el mundo de los materiales. Pero luego decidiste también entrar en la Escuela Politécnica Superior del Ejército, eres doctor ingeniero en armamento y materiales. ¿Cómo fue? Sí, ¿Después fue en paralelo y qué te llevó sobre todo? Fue cuando, curiosamente, en el año 82, que fue el año que yo acabé la ingeniería de minas, aunque parezca mentira con la perspectiva de los años de hoy, del año 2023, en aquella época hubo una pequeña bolsa de paro. O sea, hubo unos meses donde los ingenieros, curiosamente, no tenían la salida profesional
tan garantizada como a lo mejor unos meses antes, ¿no? Y en aquel momento un compañero mío que había hecho la mili conmigo, la mili de IMEC, de hacer de complemento, me explicó que había una posibilidad que era estudiar ingeniería de armamento y construcción, que siendo alférez de complemento te podías presentar por una rama, una vía distinta a la militar convencional, y siendo ingeniero superior pues tenías buenas posibilidades de entrar en el concurso y conseguir una plaza para estudiar ingeniero de armamento durante, en principio, entre 3 y 5 años, y dependiendo de tu carrera de origen, luego te convalidaban más asignaturas. Yo, como tenía relativamente un buen expediente y tenía una carrera de origen que era ingeniero metalúrgico, pues tuve un montón de puntos, vamos a decir, para poder entrar en esa vía. Y es una vía muy interesante porque me permite, o sea, en el momento de entrar en la Escuela Politécnica Superior de Ejército, ya cobrabas el equivalente a lo que cobraba un ingeniero en la vida civil en una empresa. O sea, teníamos un salario que podíamos llamar competitivo. No es que fuera muy alto, pero era competitivo. Salario, pero por ser oficial. Sí, por ser oficial. Y al mismo tiempo estaba estudiando otra carrera. Y al acabar esa otra carrera, digamos, tenías garantizado un puesto en la administración pública, que era un puesto de capitán ingeniero en el Ministerio de Defensa, trabajando en proyectos de defensa. O sea, no era una carrera militar al uso convencional, porque trabajábamos en proyectos y en ámbito de desarrollo de proyectos militares. Es cierto que durante ese tiempo a mí me permitió hacer la tesis doctoral. O sea, los 3 años que estuve en la Escuela Politécnica del Ejército, yo los aproveché por las tardes para hacer mi tesis doctoral. Por tanto, al acabar la Escuela Politécnica, al mismo tiempo ya acabé mi doctorado, con lo cual, de alguna manera, permitió que yo pudiera hacerme doctor y haber luego seguido una carrera académica, cosa que no hubiera podido hacer seguramente si hubiera entrado directamente en una empresa, porque en las escuelas en aquella época no era fácil hacer el doctorado. ¿Y cómo fue esa diferencia o ese choque entre una universidad como la Politécnica, la Escuela de Minas, y la Escuela Politécnica Militar? Bueno, pues era una enseñanza muy personalizada. En clase éramos 6, 7 personas, imagínate, o sea, desde las asignaturas básicas hasta las más aplicadas. Obviamente era un régimen militar, es decir, que tú tenías que ir a clase con la lección aprendida. Pues si te sacaban la pizarra y no te la sabías, te podían arrestar, cosas de ese estilo. O sea, era una manera de aprender distinta, mucho más, vamos a decir, por un lado, más cómoda a la hora de probar, pero muy poco como en las escuelas de élite, donde hay muy pocos estudiantes y como prácticamente te obligan a que vayas con todo estudiado casi al día, pues era una carrera de ingeniería dura, pero de otra manera distinta a la ingeniería civil, donde hay una criba brutal de estudiantes. Yo, por ejemplo, entré en primero de carrera a la Escuela de Minas. Cuando entramos éramos 200 o 250 en primero, y de los que entramos ese año en primero, en sexto curso, en aquella época eran 6 años la carrera, de los que hubiéramos entrado en primero juntos, llegamos 12 o 14, 12, 13 personas. Para que veas un poco la criba que había año tras año. Sin embargo, eso no ocurría en la Escuela del Ejército, porque en la promoción entrabas 6, 8 personas, y eran los que acababan al terminar. O sea, que no era tan, vamos a decir, tan cruel desde el punto de vista de la selección, aunque fue duro también, porque yo, aparte del doctorado, pues tenía que estudiar bastante para ir pasando las asignaturas. Bueno, al final acabas las 2 carreras, acaban los 2 doctorados, y sí, tu carrera profesional... El doctorado en armamento lo hice mucho más tarde, aprovechando que estaba ya en la universidad y hubo la oportunidad de hacer el doctorado. Yo utilicé un proyecto de investigación que tenía. Busqué un director de tesis para poder presentar la tesis, y eso fue más tarde. O sea, digamos, lo que coincidió en el tiempo fue acabar mi carrera de ingeniero de armamento con mi título de doctor en ingeniero de minas, en mi caso de materiales. ¿Y cuál es el salto a la vida profesional? ¿En la vida civil o seguiste la carrera Yo seguí la carrera militar cuando acabé, pero de estas casualidades de la vida, cuando estaba ya acabando la tesis, que todavía no había salido de la escuela militar, hubo un profesor que se iba a presentar a una plaza de profesor en la escuela de... Y en aquella época las plazas normalmente salían pues para un candidato concreto, y al fallarle ese candidato al catedrático que estaba dirigiendo la tesis en aquel momento, me preguntó si yo podría tener algún interés en presentarme a esa plaza. Yo obviamente no tenía méritos para poder presentar esa plaza, entonces desde aquel momento puse en marcha toda una maquinaria para empezar a publicar, para empezar a
a generar méritos que pudieran servir a un concurso académico para una plaza de profesor. Y fue todavía más duro, porque aparte de acabar la tesis, pues me obligó a una serie de trabajo extra para poder, digamos, tener algo presentable para poder presentarme a esa plaza. Esa plaza, además, no sé si la buena o mala suerte, fue concurrida, es decir, no me presenté solo, por lo cual no fue tan sencillo sacar la plaza como a priori yo podía pensar. Y en cualquier caso, yo tenía siempre la tranquilidad de que tenía un puesto en la Administración General del Estado a través de mi puesto de capitán ingeniero de armamento. Es decir, que nunca... Pero bueno, hubo un momento donde conseguí aquella plaza un año más tarde de salir de la escuela y tuve que elegir. En ese momento tuve que elegir o la vida académica o la vida militar. Y elegí la vida académica. Y ahí empieza la carrera profesional, pero ha sido una carrera siempre llena de procesos de aprendizaje porque tienes larga experiencia en docencia, Totalmente. también en investigación, en innovación, incluso, y hablaremos más adelante también, en gestión universitaria y en gestión administrativa. Y en la gestión quizá que es lo más complejo, sobre todo en un país como España, de programas de investigación. De todas estas tareas que están relacionadas con el mundo del aprendizaje, ¿en cuál te has encontrado más a gusto y cuál te ha dado mayores satisfacciones? Pues yo sé que es un tópico lo que voy a decir y que la gente, posiblemente la que menos es la gestión, desde el punto de vista de satisfacción, aunque la gestión tiene un punto también de servicio a los demás, tanto a tus compañeros de la universidad cuando eres vicerrector o al servicio de la sociedad cuando eres director general, que tiene ese punto que es súper, vamos a decir, atrayente, ¿no? El saber que estás haciendo una función que está permitiendo a otras personas a vivir un poco mejor su profesión, ¿no? O su actividad. Ahora bien, a mí tanto la actividad docente como la actividad investigadora me apasiona. O sea, a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la investigación, tanto desde el momento que gestionas una propuesta de un proyecto o la preparas, la presentas, si la consigues, la arrancas, gestionas un grupo de personas trabajando alrededor de un proyecto. A mí todo ese procedimiento, todo ese proceso es un proceso que me gusta, independientemente de que también me gusta el trabajo en laboratorio. Desgraciadamente cada vez estoy menos tiempo en el laboratorio y más tiempo detrás de la pantalla en ordenador o reuniéndome con colaboradores, pero el trabajo en laboratorio es apasionante. O sea, para el que entra en el mundo de la ciencia, si te gusta el trabajo en laboratorio, no está, y me refiero, es el típico trabajo que yo creo que muchos haríamos gratis en el sentido de que nos apasiona el trabajo que hacemos. Pero por otro lado, la docencia a mí también me apasiona. Es decir, yo soy un docente que me encanta, de los que le encanta dar clase. Yo no podría vivir sin dar clase. Me encanta el contacto con los estudiantes. Yo creo en una docencia donde el profesor ahora mismo no solamente tiene que saber dar clase y conocer de lo que da clase, lo cual también, si también tienes una actividad investigadora intensa, te permite conocer mucho de lo que puede estar en clase, pero también creo en la docencia como una actividad que permite mentorizar, que permite dirigir a los estudiantes en caminos de vida, y esa parte de la docencia a mí también me apasiona, me gusta mucho. Y no solamente, y la extiendo a la etapa de doctorado, cuando la etapa de la supervisión de tesis doctorales y la capacidad o la suerte que nos permite a los directores de tesis el poder influir en la vida de los doctorandos. A mí eso también me parece un regalo de la vida, el poder hacerlo. Has comentado una cosa que me parece fundamental también en el terreno de la docencia, es conocer a la hora de enseñar. Y no puedo dejar de preguntarte sobre la pulvimetalurgia, donde eres un referente mundial. ¿En qué consiste exactamente la pulvimetalurgia? Bueno, gracias por el referente mundial. Yo este programa se llama Aprendices, yo me considero un aprendiz de todo. Es decir, yo sigo aprendiendo y yo creo que de los que más que aprendo normalmente son de mis estudiantes de doctorado, son los que más me enseñan. Aprendo yo mucho más de ellos que ellos de mí. Y esto es el mundo en el que vivimos, el mundo académico de la universidad, es de continuo aprendizaje. El que crea que sabe de todo, de que es el maestro de todo, yo creo que va muy mal, va mal encaminado. Entonces, volviendo a la pulvimetalurgia, es una tecnología de fabricación de materiales metálicos, o sea, es una manera de fabricar materiales metálicos a partir de partículas o polvos. Pues hay una palabra pulvimetalurgia, es la metalurgia de polvos, a partir de polvos. Entonces esto, que en el mundo de los metales suena un poco raro,
es cómo es la manera en que los que fabrican cerámicas hacen su técnica desde la época de hace 6.000 años. Es decir, los ceramistas toda la vida han utilizado partículas, polvos, para, a través de un aglomerante, que a veces era agua o a veces era un ligante de otro tipo, daba forma a las piezas, y luego a través de un proceso que se llama sinterización, los ceramistas hablaban de cocer las cerámicas, les daban la forma y, digamos, las propiedades finales. Eso se puede hacer también con metales. Yo con metales, a partir de partículas de polvos, les puedo dar forma a esos polvos de distintas maneras, y luego, una vez que ya tienen la forma final que quiero buscar, a través de temperatura, de un tratamiento térmico equivalente al de las cerámicas, les puedo dar sus propiedades finales. Entonces, esta tecnología tiene una serie de ventajas y desventajas, obviamente, con respecto a alternativas, pero una ventaja muy importante es que hoy en día, que andamos siempre buscando la sostenibilidad en la fabricación, la fabricación verde, el ahorro de materias primas, el ahorro de energía, esta tecnología, la polimetalurgia, en ese sentido está muy de moda, porque son métodos de fabricación que permiten fabricar de manera muy eficiente, desde el punto de vista del manejo y del uso de las materias primas, pero también de la energía y de la utilización en general de los recursos. Por tanto, esta tecnología que yo creo que ahora está más de moda que nunca, ¿no? Y una pregunta, cuando estaba leyendo un poco tu currículum, la cantidad de premios y doctores honoris causas en países de la Europa Oriental, Rumanía, Polonia, Eslovaquia. ¿De dónde viene esta los dos son en Rumanía, aunque tengo también, a veces digo, estoy cerca de que me dieran de algún premio. Bueno, en Polonia también tengo algún premio en la Universidad de Silesia, en la Universidad de Gliwice, que me dieron un premio que tenía que ver más con la docencia que con la investigación, y con Rumanía. Yo he oído durante muchos años, en mi época, a lo mejor más en mi época al principio de la Universidad Politécnica y luego la Universidad Carlos III de Madrid, que he tenido siempre proyectos vinculados a países como Rumanía, Polonia, que luego han entrado en la Unión Europea, pero que en aquel momento eran países un poco externos a la Unión Europea, y donde la Unión Europea tenía programas que permitía trabajar con ellos para intercambiar temas vinculados a docencia e investigación. Y yo siempre he tenido la suerte de tener esta relación con estos países, y es una relación para mí, bajo mi punto de vista, muy fructífera, también en el sentido de que nosotros, los que estamos en países, entre comillas, un poquito más avanzados en aquel momento, ahora ya no, ahora son países que están muy integrados en el mundo de la ciencia y a niveles importantes. En aquel momento a lo mejor estábamos nosotros un poco más adelantados y además pertenecíamos a la Unión Europea, y yo creo que nosotros también hemos aprendido mucho de ellos, en cómo hacían las cosas y su rigurosidad a la hora de establecer programas o de montar las titulaciones. Entonces yo todavía tenía mucha relación con ellos. Entonces esa relación, vamos a decir, muy íntima y muy, muy estrecha con ellos es la que ha permitido que me han considerado como muestra de gratitud. Muchas veces son gente que son personas, son grupos de trabajo muy agradecidos de que les prestes un poco también esa atención que ellos no tenían en aquel momento y que mucha gente rechazaba. Es decir, ha habido muchos compañeros que no les gustaba trabajar con este tipo de países, ¿no? Porque estaban un poco por detrás de nosotros y a priori no te daban el brillo que te puede dar trabajar con gente de Estados Unidos o el Reino Unido o con Alemania o con otros países, ¿no? Entonces yo creo que esa fue una relación para mí muy fructífera y que tuvo como, entre comillas, premio, pues que me han premiado en algunas ocasiones, pero yo le doy mucha importancia. Como comentabas que España en aquellos años estaba un poco más avanzada que estos países. ¿Consideras que ellos han acelerado, nosotros nos hemos frenado? ¿Cuál es la situación de España ahora mismo en el terreno más en el que trabajas tú en cuanto a investigación e innovación? ¿En qué nivel nos podemos situar? Yo pienso que a nivel, en España tenemos centros y grupos de investigación ahora mismo que pueden considerarse de élite y comparables a cualquier centro y grupo de investigación a nivel, diría que mundial. Tenemos gente muy buena. El proyecto INDEA es un caso como ese, que somos Centro María Maeztu. Es decir, son centros que yo puedo considerar de élite, son de excelencia, que pueden competir sin ningún tipo de menoscabo a la hora de sentirse inferiores o superiores. Es decir, somos centros y hay grupos de investigación, no solamente tipo perfil INDEA, sino en las universidades públicas españolas, sobre todo, hay muchos grupos de investigación que compiten a nivel internacional en igualdad, vamos a decir, de mérito, capacidad y de desarrollo y de avances científicos que de otros países. Entonces, dicho esto, pues decir que en España tenemos un aspecto negativo que no tienen otros países con los que competimos,
y es que nuestro nivel de financiación del sistema científico español está por debajo de lo que de alguna manera debiera ser desde el punto de vista de nuestros rankings, en nuestro posicionamiento en ciencia. Si somos el país 10-12 del mundo en publicaciones y en contribución, en avances científicos en el mundo, a nivel de financiación no somos el país 10 del mundo. Estamos muy alejados de la inversión que se hace en I+D en países de nuestro entorno europeo próximo, como pueda ser Italia, Francia, Alemania, Holanda, Suecia, Reino Unido, por supuesto Japón o Corea y por supuesto Estados Unidos. Y no digamos ahora China, que también hace una inversión en I+D muy por encima de la que tenemos en España. Eso a la larga hace que nuestra financiación basal en general en nuestro país sea inferior y que obviamente hay islas de excelencia importantes porque competimos bien a nivel internacional y conseguimos también fondos internacionales. Por tanto, la financiación de la ciencia en España deja mucho que desear, igual que la financiación de las universidades. O sea, la media de financiación en las universidades españolas públicas, estoy hablando, está por debajo, un 20 o un 30% de la media de la OCDE. O sea, no estamos hablando del percentil de arriba de la OCDE, estamos hablando de la media de la OCDE, que son un montón de países. Entonces, la financiación por estudiante española de la Universidad Pública Española está un 30% por debajo de la media de la OCDE, que es una cosa que debería hacernos reflexionar. Y aún así tenemos prácticamente el 60-70% de las universidades del sistema público español entre las 1000 mejores de Shanghái. Es que es un mérito apabullante. Cuando salen los rankings, que no tenemos universidades entre las 100 o entre las 200 primeros, no las tenemos, porque es prácticamente imposible competir con las herramientas que compiten universidades de otros países. Ahora bien, que tengamos prácticamente todo nuestro sistema universitario público entre las primeras 1000 de una liga donde hay 80.000 universidades, yo creo que es muy meritorio con la financiación que se tiene. Al final es un problema de recursos, pero también de voluntad de usar esos recursos o de destinarlos, porque usted también ha vivido, perdona que te tuteé, pero has vivido unos años también al frente de la Administración, concretamente en la Dirección General de Universidades e Investigación de la Comunidad de Madrid. ¿Qué aprendiste de aquella época? ¿Es tan fácil o cuando estás de verdad en el puesto es muy difícil conseguir esto por una serie de cuestiones que trascienden muchas veces el propio cargo o la capacidad que tienes de decidir? Ya, eso es una pregunta súper interesante. Yo en la época que fui director general tuve la suerte de tener un consejero que tanto él como yo éramos del mundo académico, éramos catedráticos de la universidad, era Rafael Van Grieken. Entonces, digamos, había una alineación entre la parte más alta dentro de mi escala administrativa, que era el consejero, hasta la dirección general, donde pensábamos igual, teníamos un interés idéntico por los temas que concernían a las universidades y a la investigación, y esa alineación favoreció mucho que en aquel momento creo que se consiguió un aumento sustancial en el programa propio, vamos a decir, de la Comunidad de Madrid, el Plan Regional de Investigación, y la financiación de las universidades a través de unas sentencias que hubo que pagar porque eran judiciales, pero se puso en movimiento un montón de millones que llegaron al sistema público de una manera muy importante. Desgraciadamente, pues luego han venido ya otros consejeros y otros gobiernos, aunque sean de partidos del mismo partido, donde no ha habido esa alineación quizás entre todos los estamentos, vamos a decir, de la parte política que tiene que ver con esto. Lo que hay que decir de todas maneras es que quien marca de alguna manera la política universitaria de ciencia de un gobierno no es el consejero de Educación o el consejero de Universidad de Ciencia, es el consejero de Hacienda. Es decir, los presupuestos de los gobiernos al final se reparten a nivel de Consejo de Ministros o de Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, y es en ese Consejo de Gobierno donde se establece un presupuesto y donde se establecen las prioridades de ese presupuesto. Y si no hay un presidente o presidenta que realmente marca esas prioridades de manera bien clara, al final subir pequeñas cantidades de presupuesto en un presupuesto, vamos a decir, local, vinculado a ciencia o a universidades, es muy complicado. Y los que están en el día a día de esa gestión, es decir, el consejero correspondiente, el viceconsejero, el director general de universidades o de ciencia, al final tiene un presupuesto que le viene hecho. Y lo que tiene que hacer es repartir ese presupuesto de la mejor manera. Y entonces eso no es sencillo.
Por eso hablaba un poco de voluntad política, porque es un obligado en todos los programas electorales de todos los partidos y en todas las elecciones, sean locales, autonómicas o generales, el concepto de más inversión en investigación, en ciencia, en innovación, pero luego a la hora de la verdad siempre es uno de los sitios de donde se va ajustando, y si encima llegamos a un momento de crisis es uno de los sitios donde se recorta de una manera salvaje. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Por eso digo que la política ya no la hace el consejero o el ministro correspondiente del ramo, que tiene que pelear ese presupuesto con el resto de compañeros del Consejo de Ministros o del Consejo de Gobierno de la comunidad correspondiente. Pero claro, al final esas prioridades finales se gestionan a un nivel político que está incluso por encima de esos ministros o consejeros, y que son los que deciden que ese dinero vaya más a sanidad o vaya más a educación secundaria o vaya más a carreteras o a infraestructuras. Lo que es una lástima, que yo siempre lo digo y lo he discutido esto a todos los niveles que he podido, es que mejorar mucho el dinero, mejorar mucho el nivel de la universidad o el nivel de la ciencia, tanto a nivel de país como a nivel regional, es el chocolate del loro comparado con lo que se gasta en otros ámbitos de la administración. Es decir, que con muy poquito dinero que se separara o que se destinara más, se haría mucho. Estamos hablando de cantidades de órdenes de magnitud distintas, y que es una pena que esas cantidades no se habiliten para los ámbitos de la ciencia y de las universidades como se merecen. Pues a lo largo de todos estos podcasts que hacemos, estas charlas en Aprendices, que estamos en contacto con mucha gente del mundo universitario, científico, al final hay varias cosas que todos coincidís. Es decir, España tiene islas de excelencia y tiene una capacidad que con muy pocos recursos haría subir mucho el suelo, pero sin embargo ese suelo nos encontramos con una falta de recursos financieros que muchas veces provocan incluso la fuga de nuestro talento. Bueno, eso es una cosa. Ese es uno de los puntos que a mí me resulta más sangrante. Es decir, ahí lo tenemos en Europa, en el mundo, más de 30.000 investigadores. Y no tenemos en España, en absoluto, quitando un par de comunidades autónomas, no tenemos programas de atracción y de retención de talento que permita regresar a esa gente. No tenemos un sistema que permita atraerles, o sea, traerles de vuelta a casa, vamos a decir, y luego estabilizarles dentro del sistema. Por mucho que las administraciones saquen pecho, presuman, ni a nivel estatal ni a nivel regional. Por tanto, esa es una asignatura pendiente, y que es una asignatura pendiente muy sangrante, porque esas personas que están en el extranjero son súper valiosas para centros de élite y universidades de élite en el extranjero. Sin embargo, no somos capaces de acomodarles en nuestro sistema de ciencia y universitario. Entonces, eso es una asignatura que nos la deberíamos hacer ver como país. Entonces, yo me imagino que para una persona como tú, que además tiene una faceta didáctica tan continua y hasta el punto de trabajar el mentoring, trabajar con gente jóvenes que empiezan y que de repente en un momento dado se encuentran con muros de la realidad española y deciden irse fuera, debe ser muy frustrante, ¿no? Es muy duro, y es muy duro. Yo, por ejemplo, esta semana pasada he estado en un tribunal de tesis en Madrid, en mi universidad, y era el presidente del tribunal, pero una de las personas miembros del tribunal es una antigua doctoranda mía, que ahora es una profesora permanente que ha pasado la habilitación como profesora en Austria. Es un sistema de validación durísimo, en un sistema mucho más duro, más de élite que el normal en España, y sin embargo esa persona no tiene acomodo en España. Y hay casos como el de esta compañera, esta antigua doctoranda mía. Tengo prácticamente, yo he dirigido 28 tesis doctorales, más casi la mitad están en el extranjero. Y es gente, la mejor gente se marcha, la mejor gente es la que se va. Y las mejores personas, los mejores investigadores, los más talentosos. Y este país no hace nada hace cosas pequeñas, o sea, hacemos convocatorias para atraerles, pero luego no les pagamos suficiente, no les damos un entorno, no les damos una estabilización. Entonces, estamos jugando con una inmensidad de talento brutal que lo están aprovechando en nuestra competencia. Yo tuve la suerte de coincidir, esta es una anécdota que te va a gustar, tuve la suerte de coincidir una temporada en el patronato de Indea Materiales y en el Consejo Científico. Tuvimos a Sur Asures, que es un científico de primer orden mundial en el área de materiales, que fue durante varios años presidente de la National Science Foundation en Estados Unidos, que es la agencia financiadora más importante en Estados Unidos de proyectos. Él nos confesaba en una cena una vez
que la principal fuente de financiación de ciencia en Estados Unidos somos el resto del mundo. Y dices, ¿por qué? Dice, porque en Estados Unidos contratamos miles de doctores y miles de postdocs, o sea, contratamos miles de doctores e incluso tenemos programas para hacer el doctorado de graduados, licenciados, máster y doctores del mundo que los han formado en esos países, y formar un doctor en Estados Unidos cuesta $500,000. O no, bueno, no sé cuánto del orden de, o sea, ponle 50.000 o 60.000 por año a los gastos, $500,000, vamos a poner, a grosso modo. Bueno, pues si yo tengo aquí en Estados Unidos 40.000 doctores que contrato en el mundo, pues multiplica 40.000 por $500,000, pues estamos hablando de un montón de millones de... De hecho, estoy diciendo números arbitrarios, o sea que las cifras no das de tipo. Él tenía cuantificado cuánto se ahorraba a Estados Unidos en formación de doctores con lo que les regalábamos del resto del mundo, que estábamos mandando a los doctores gratis. Entonces, esos doctores que estamos formando en España, que los formamos bien, que tienen un nivel de cualificación altísimo, que compiten a nivel internacional en primera línea, en todas las áreas de conocimiento, los estamos mandando fuera y no sabemos cómo recuperarlos. O no queremos, o no sé cómo explicarlo. Entonces, es una auténtica lástima. Es una lástima... Es una lástima que además continúa, porque no solamente la parte de educación, la parte de investigación, sino incluso aquellas islas donde en España todavía se investiga, tenemos un problema, una carencia de empresas que apuesten por esa innovación, por la aplicación de esa investigación. Sí, porque las empresas españolas tampoco contratan muchos doctores, hay que decirlo. O sea, muchos de los doctores que se insertan en Europa en sistemas de I+D se insertan en empresas europeas. Pero esas empresas europeas que contratan doctores, en España, la competencia de esas empresas no contratan doctores. Es decir, que estamos enviando doctores bien formados a las empresas que compiten con las empresas españolas que no quieren contratar a esos doctores. Suficientemente, ¿eh? Aquí, como siempre, a lo mejor estoy generalizando, y hay muchas empresas españolas que ya contratan doctores y que se benefician de esa capacidad que tiene un doctor de tener un plus de conocimiento, un plus de capacidades que no tiene un licenciado o un máster, un graduado o un máster. Y hay otra cosa que no creo que se me olvide, importante, de por qué estamos en España en déficit con respecto a nuestra competencia. Enviamos fuera a nuestros doctores, mejores doctores, los enviamos fuera. Tenemos un sistema súper endogámico que impide que esos puedan volver o que se puedan quedar. Luego, además, tenemos menos financiación que nuestra competencia, pero luego, además, tenemos un entramado burocrático que es brutal, o sea, comparado con cualquier país europeo. Hay algunos países que nos ganan en alguna cosa, pero normalmente nosotros estamos en cualquier cosa, en cualquier ámbito de la administración, de la gestión, de la investigación o de la gestión universitaria que cojamos, estamos siempre en el top 3 de lo más complejo en Europa. Es decir, dices, ¿cómo se gestionan los proyectos de investigación y tal? Pues si haces un ranking europeo, España está en el top 3 de los peores sitios. ¿Y cómo se gestiona el gasto de no sé qué? España en el top 3 de los peores sitios de Europa. Y así en todo. Entonces resulta que encima, para colmo, tenemos menos dinero para gestionar. Tenemos, nuestro talento se nos va y no somos capaces de retenerlo porque no tenemos herramientas. Y tercero, tenemos un entramado burocrático brutal que nos hace que encima del poco dinero que tenemos, dediquemos casi más tiempo a gestionarlo que a gastarlo. Entonces eso, ponlo todo junto y el cóctel es lamentable. Yo te diría una más, e incluso cuando aparecen fondos europeos somos incapaces de usarlos. En investigación yo te aseguro que no, que todo euro que entra en el ámbito de la investigación sabemos gastarlo, ¿eh? O sea, que normalmente la gente que gestiona... No, más que saber gastarlo es de reclamarlo, porque muchas veces se ve que hay partidas y fondos que mientras que estén un poco desarrollados para poder ser utilizados, y ves que luego al cabo de un año el porcentaje de utilización es del 20-30%. Sí, desgraciadamente se cuesta mucho, pero es verdad que la burocracia europea hace difícil de esa gestión, ¿no? O sea, que ahí es una cascada de ámbitos burocráticos que hacen que incluso al final, cuando aterriza en el país y en la comunidad autónoma, el poder gastarlo, justificarlo es complejo. Pero bueno, lo cierto es que en España, para colmo, si tenemos unas normas, son las más duras que hay en Europa para gestionar cualquier cosa. Pues ante este panorama, a lo mejor lo más reconfortante es cuando en esta faceta tuya de docencia, me consta que a ti más de una vez has ido a dar charlas a presos, ¿no? Sobre temas diversos. ¿Qué tipo de charlas das en estas que haces con los presos?
Sí, eso de alguna manera se enmarca en lo que una cosa que a mí me gusta mucho es hacer divulgación. A mí me gusta divulgar, no soy un hiperdivulgador de estos de estrellas, ¿no? Pero modestamente trato de hacer mucha divulgación. Ahora mismo pues, participo en distintos ámbitos donde hago divulgación. Y uno es este. Yo participo desde hace años con una ONG que se llama Solidarios, que hace actividades culturales en cárceles. Y entre estas actividades lleva conferenciantes a las cárceles a que les hablemos de lo que queramos realmente. ¿Qué condiciones tiene que tener lo que les hablemos? Pues intentar que tenga un nivel de comprensión pues muy bajo para que cualquiera pueda entender lo que les cuentas, ¿no? Entonces yo procuro dar charlas de divulgación que tienen que ver con la ciencia e ingeniería de materiales, que intenten ser amenas, que les haga ver la importancia que tiene este área, la ventaja que tiene el saber de materiales, no saber de materiales. Muchas veces me encuentro con una pregunta de qué tienen que hacer para limar un barrote. O sea, bromas de esas, ¿no? Pero vamos, que nada, eso es una tontería. Pero que me refiero a que ellos... Hombre, a un experto en polvos metálicos y... Sí, bueno. No, ellos, pero lo cierto es que les encanta. O sea, tú les abres una ventana durante una hora, les abres una ventana al mundo de un tópico que no conocen, y yo procuro llevarles charlas que tienen que ver con materiales, con la historia de los materiales, la importancia de los materiales en la sociedad, cosas que son muy divulgativas, que cualquier persona las puede escuchar y las puede entender y las puede disfrutar de alguna manera. Y también, de vez en cuando, les doy charlas de maratones. Sí. Que también de la 43, ¿no? Sí, les cuento un poco, pues eso, qué significa correr una maratón grande, como la maratón de Nueva York, una maratón de Chicago. Sí. Entonces, claro, les abres una ventana al mundo donde les cuentas una película que es como... que lo aprecian mucho, ¿no? Porque les cuentas anécdotas y cosas que les hace tener un poco de libertad mentalmente, ¿no? El rato que estás con ellos. Pues estamos terminando. Terminamos siempre con todos nuestros invitados con 4 preguntas que son comunes a todos ellos y que queremos de respuesta muy corta. La primera pregunta es, ¿qué te ha dado miedo aprender en la vida y nunca has hecho? Yo, más que me haya dado miedo, una cosa que no he podido hacer en la vida y que yo lo impulso en mis estudiantes es hacer más estancias fuera de investigación o más... Y ha sido por el momento vital en el que nací, en un momento de España donde estas cosas eran más difíciles. Si te ibas no podías volver, donde yo estaba en el ámbito de la ingeniería, de las escuelas de ingeniería que no fomentaban este tipo de estancias. Y yo nunca hice una gran estancia de investigación, nunca pude hacerlo. Y no es que me haya dado miedo, es que nunca he tenido esa posibilidad. Y ya cuando yo era una persona más senior, también me ha dado, o sea, como siempre he estado en una rueda de actividad muy grande, el marcharme me ha dado miedo a marcharme, ¿no? Entonces eso es una cosa en mi vida que no he hecho y que me hubiera gustado hacer. ¿Cuándo se para de aprender? Nunca, vamos, nunca. Yo te lo he comentado en algún momento, yo ahora me considero más aprendiz que nunca. Cuanto más crees que sabes, más te das cuenta que te falta por saber. Y lo que hay que tener es siempre, primero, el espíritu de querer aprender, la humildad de que se puede aprender de cualquiera. O sea, que no... Es decir, cualquiera te puede enseñar. Yo aprendo, como he dicho, mucho de mis estudiantes, especialmente de mis estudiantes de doctorado, porque ellos ahora mismo tienen mucho más tiempo que yo para leer o para tener ideas, y nunca hay que aprender, nunca hay que parar de aprender, y de tener ese espíritu de aprendizaje. ¿Qué te gustaría no haber aprendido? Quizás me he dado cuenta de que el mundo de la política es peor de lo que te imaginas. No digo más. ¿Sabes? Al final... Tú llegas a un cargo, en mi caso, de director general, que está en la escala más baja del ámbito político, donde tienes un grado de libertad pequeño para poder hacer cosas, pero luego haces cosas y luego llega otro gobierno y las cambia, y luego llega otro y las cambia. Es decir, al final no hay una continuidad muchas veces en el trazado, vamos a decir, de las acciones, porque nadie se fía de lo que ha hecho el que estaba antes. Y luego el mundo de la política es muy salvaje, es decir, el mérito y la capacidad casi no aplica. Lo que aplica es la lealtad, es el pertenecer a un rebaño determinado que te arrope, y desgraciadamente lo que menos me ha gustado es conocer ese mundo. La última. ¿Cómo es? ¿Con quién has aprendido las cosas más importantes de tu vida? Pues posiblemente con muchos de mis compañeros y estudiantes. Yo tengo algunos compañeros con los que llevo trabajando años, y ese día a día donde te hacen ver muchas veces que tú estás haciendo mal las cosas o que estás yendo por un camino que no es el correcto,
Y por eso siempre he estado muy abierto a que la gente me pueda criticar o me pueda decir. Yo creo que yo he aprendido mucho de mucha gente. No me considero para nada elitista en ese sentido. Creo que todo el mundo me ha enseñado cosas y mucha gente que lleva conmigo trabajando muchos años, que están a mi lado y que siguen a mi lado después de mucho tiempo. Y yo a su lado, es decir, es una cosa bionívoca, no es ellos yo he estado a su lado, de ellos he aprendido mucho. Pues José Y Manuel, por supuesto, déjame, de la familia, de los amigos. Yo tengo amigos, yo tengo ahora un grupo de amigos que los mantengo de la época de la universidad, desde la época que yo era estudiante de la universidad, era como una cuadrilla del País Vasco, ¿no? De compañeros de toda la vida, que a veces nos vemos poco, pero nos queremos como hermanos y de los que aprendo muchísimo, porque estamos cada uno en un ámbito a veces profesional un poco distinto y te dan unos enfoques de la vida que no tienen nada que ver con lo que tú pensabas, ¿no? Y la verdad es que me ha permitido aprender mucho de ellos también. Pues muchísimas gracias, José Manuel. Lo que hemos aprendido hemos sido nosotros. Yo creo que todos los que escuchen este podcast van a aprender mucho de tu experiencia y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme y darme la oportunidad de hablar de lo que más me gusta, que es el aprendizaje, el aprender, el enseñar, el vivir este mundo, que es apasionante. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Un abrazo. Universidad como Por lo menos los que éramos más filotecnológicos. Y a las administraciones públicas que... Práctica de aprendizaje informal. Necesitas por lo menos 4 cosas. Escucha y descubre la experiencia vital y de aprendizaje de nuestros invitados.